No es qué te voy a pedir, qué te voy a ofrecer, cómo te puedo ayudar. Lo que das es ínfimo con lo que tú te llevas. Un buen líder es aquel que hace primero las cosas. No se trata de la lágrima, se trata de la dignidad. Si yo tengo forma de medir, de comparar, de cuantificar, tengo forma de mejorar mi operación. Las buenas acciones se reconocen, no normalizar, porque cuando normalizas, permites que el otro tome decisiones sobre ti. La responsabilidad social busca ese compromiso formal que le dé la certeza, no solamente al colaborador, a los clientes, a los proveedores, a los públicos de interés, que la empresa se compromete. Madres en Balance. Centro Comunitario Montenegro. Marcoser, imprime el potencial de tu empresa. Que una hoja en blanco no te detenga. Equipos de impresión confiable y servicio continuo con Marcoser. Te asesoramos de manera personalizada para que tu negocio siempre tenga el mejor rendimiento de impresión. Con multifuncionales de la más alta calidad, tu impresión nunca se detiene. Contamos con refacciones, consumibles y técnicos certificados para que la productividad siga sin interrupciones. Nuestros planes de venta y renta son flexibles, adaptados a lo que tu empresa necesita. Nos respaldan 30 años de experiencia, ofreciendo calidad y servicio. Que tu impresión lo diga todo con Marcoser. Quoc Studio. Historias que construyen legados. Todo superhéroe debe tener su red de aliados para poder lograr sus objetivos. Lo mismo sucede con las ONGs, OSCs, fundaciones o como quieras llamarles, hasta IAP, que necesita una red de aliados para poder lograr sus objetivos y hacer de este mundo un mundo mejor. Quiero agradecer a Centro Comunitario Montenegro por la invitación a conducir este episodio especial en el que tenemos una invitada igual de especial, Carmen Pavón, que hoy con ella vamos a hablar acerca de estos aliados de las OSCs, que son las empresas socialmente responsables. Y para ello, primero necesitamos entender qué es la responsabilidad social empresarial. Mari Carmen. Carmen, muchísimas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias, Edmond. Muchas gracias a Montenegro. Gracias, en verdad, porque es algo inherente a la persona. Ciertamente el empresario debe desarrollar esta nueva cultura de trabajo, esta nueva forma de hacer negocios. La responsabilidad social tiene que ver con un compromiso. Todas las empresas realizan buenas prácticas de responsabilidad social. Todas, absolutamente todas. Eso está comprobadísimo. La gran diferencia es el compromiso. Es como aquellos novios que tienen 10, 15, 20 años de novios y todo el mundo les pregunta, ¿para cuándo? ¿No? Y de repente llega una tercera persona a la relación y a veces en 2, 3 meses rompen la relación y en 2, 3 meses se casan con esa otra persona. El tema es que podemos tener muchos años realizando buenas prácticas de responsabilidad social, pero el compromiso, la formalidad, que existan políticas, procedimientos, códigos, contratos, convenios, reglamento interior de trabajo, todo aquello que habla de formalidad, porque eso nos da la seguridad, la certeza. Vamos a pensar en que no hubiera un contrato de trabajo. No hay seguridad del sueldo, no hay seguridad de prestaciones. Con mucha facilidad el empleador, el empresario puede decir, y bueno, por ejemplo, lo estamos viendo ahorita con el reparto de utilidades. Híjole, ¿qué creen? Que no va a haber reparto de utilidades. Pero si estamos viendo que vendimos el año pasado 200 millones de pesos o 20 millones de dólares, o sea, nunca pararon las máquinas, vendimos toda la producción, trabajamos un chorro, trabajamos horas extras, ¿cómo es posible que no haya utilidades? Bueno, el empresario puede explicar, es que acuérdense que hicimos una inversión, compramos una nueva maquinaria, compramos equipo, hicimos inversión para tener camiones eléctricos o sea, puede haber una justificación.
Pero si no hay una justificación de por qué, y simplemente, bueno, pues es que hubo estrategias financieras para desviar lo que serían las utilidades, que es lo justo, porque el trabajador, al igual que el empresario, se esforzó. Y entonces el reparto de utilidades es un derecho. Pero el empresario dice, sí, pero no se los voy a dar porque voy a hacer tal cosa. Entonces, sí hay formalidad. Es una prestación, es un derecho que tiene el trabajador. Pero hay empresarios que buscan la forma de no hacerlo, de no darlo. La responsabilidad social busca ese compromiso formal que le dé la certeza, no solamente al colaborador, a los clientes, a los proveedores, a los públicos de interés, que la empresa se compromete. Vamos a pensar que llegamos al súper y entonces estamos buscando carne. ¿Qué sucede si la carne ya está en mal estado? Es un derecho del consumidor, es un derecho del cliente, la garantía de la calidad, del servicio, de la prestación, por lo que yo estoy adquiriendo un bien o un servicio. Todo eso tiene que ver con responsabilidad social y se sustenta en los ESG. Son los, digamos, la forma en la que Pacto Mundial declara que son 3 ámbitos: ambiente, sociedad y gobernanza. En este caso, ligado a las organizaciones de la sociedad civil, es el ámbito social, que tiene que ver con todo aquello que está relacionado con personas. Hablemos de colaboradores, clientes, proveedores, comunidad. Y dentro de la comunidad está las organizaciones de la sociedad civil, que ciertamente tienen una función fundamental dentro de nuestra comunidad, que le dan el apoyo, que le dan el soporte a las personas que tienen que ver con la empresa. Vamos a poner ejemplo de Grupo Reto. Grupo Reto es una organización en el estado de Querétaro que viene a apoyar a las personas que tienen desde el diagnóstico. Una persona, por cultura, debe hacerse por lo menos cada año ciertos exámenes, siendo hombre o mujer. Y no tiene que ver con la edad. Yo conocí un caso que me impactó muchísimo, una jovencita de 22 años, con un diagnóstico de cáncer en etapa terminal. Entonces ya no tiene que ver con la edad, tiene que ver con la prevención, tiene que ver con hacernos exámenes y revisar cómo está nuestro cuerpo. Y entonces puede haber una persona dentro de la empresa que tenga la necesidad de hacerse un examen, o la familia, y ahí interviene Grupo Reto. Y puede haber un convenio de colaboración con la empresa. Es en verdad esos superhéroes que apoyan a nuestra comunidad. Yo de verdad estoy convencida que la sociedad civil es un sector fundamental de nuestra comunidad. En los años, tristemente, ha sido minimizado, ha sido etiquetado de una manera negativa y que necesitamos reconocerles el gran esfuerzo que hacen a favor de nuestra comunidad. La sociedad civil organizada, que eso es algo bien importante. Hay muchas organizaciones, muchos organismos que no están regulados, que no son donatarias autorizadas, que no están legalmente constituidas. Sí está padrísimo la persona que les lleva café, una torta a los enfermos en los hospitales, pero es una acción de filantropía, es una acción voluntaria que no está organizada. Y entonces se junta con los amigos, con los vecinos y llevan, y es una acción importantísima, porque hay personas que tienen 2, 3 días que no pueden ir a su casa, que no se pueden bañar, pero que no son de Querétaro, pero que no tienen ni siquiera recursos para ir al albergue. Uh-huh. Entonces, para esas personas es algo maravilloso que alguien llegue y les dé esperanza, y les lleve un café, que les lleve un taquito. Pero la sociedad civil, a la que ciertamente con la que podemos
colaborar con toda la confianza es aquellas organizaciones que están legalmente constituidas, que son donatarias autorizadas. Y todo esto que nos platicas me abre mucho la mente porque justamente esto que mencionas de las personas que se organizan y llevan el alimento, que se les agradece mucho, Totalmente. pero muchas veces hacen más ruido que los demás y entonces, como regla general de marketing, el más conocido le gana al mejor. Y estos superhéroes que son las organizaciones de la sociedad civil, junto con sus aliados, por ejemplo, aquí lo vivimos, este podcast se realiza gracias a Marcoser, que es una Así empresa es. socialmente responsable, Así que es. hace un donativo hacia Centro Comunitario Montenegro, que tiene su CLUN y está perfectamente establecida. Y entonces hacen este empate y se logran cosas grandiosas y de alto impacto como estas. Y entonces caigo en el entendido que muchas personas dicen, ay, tal empresa es socialmente responsable porque va y planta arbolitos, porque va y recolecta basura. No, o sea, de acuerdo a lo que nos has explicado, tiene mucho más que ver, Sí. que va hacia adentro de la organización, hacia el trato con sus colaboradores, hacia sus prácticas, procesos y demás. Son 3 ejes, ¿no? Que decías, gobernanza, Ambiente ambiente, y el ámbito social. el ámbito social, que es el que ya hablamos, que es cuando la empresa apoya a las Se organizaciones. vincula con la sociedad civil. En el ambiente, ahí, ¿qué acciones debe tener una empresa para decir soy socialmente responsable? Fíjate que no es un decreto. Tiene que haber un proceso. Tiene que haber formalidad. No porque yo diga, ay, soy una empresa socialmente responsable, ya, mágicamente lo soy. Tiene que haber una postulación. Hoy hay N herramientas, N organismos que otorgan un reconocimiento. No es una certificación. Por ejemplo, ESR, Empresa Socialmente Responsable, no es una certificación, es un distintivo, es un reconocimiento que se le da. ISO 26000 es un reconocimiento, no es certificable. Y esto tiene que ver con usos y costumbres, con región, con esa diferencia entre la comunidad en donde operas. Pongo un ejemplo. En Querétaro hace muchos años, hoy ya no, porque además Querétaro ha crecido de una forma impresionante. Pero anteriormente, en Querétaro, para el mes de julio, Querétaro se moría para la peregrinación al Tepeyac. Uh-huh. Y entonces la frutería, bueno, es más, en mi casa compraban más mandado porque sabían que la tiendita de la esquina, que muchos puestos en el mercado cerraban. Wow. Porque se iban a la peregrinación. En Zapopan, para la Virgen, en Guadalajara, para la fiesta de la Virgen de Zapopan, para la fiesta de la romería, Guadalajara se muere literalmente, porque la gente se va a la romería. Uh-huh. Entonces tiene que ver con los usos y costumbres. Sí. Si nos vamos a Oaxaca para la fiesta de la Guelaguetza, sucede lo mismo. Entonces, la responsabilidad social no puede tener un estándar, que es lo que reconocen los ISOs, el estándar. Entonces, como tiene que ver con esos usos y costumbres, tiene que ver con las necesidades de la región, pero tiene que ver con la formalidad, volvemos al tema. Tiene que haber un procedimiento, tiene que haber una política, tiene que haber un programa, tiene que haber algo anterior que me dé claridad, que me dé certeza qué, quién, cómo, dónde, cuándo. No voy a plantar aquí enfrente, porque yo no sé qué necesidades tiene la región, qué tipo de árboles son más efectivos. Por ejemplo, nosotros vivimos en una zona semidesértica. Entonces, si plantamos pinos, no es la región, porque no llueve suficiente, porque el pino tiene ciertas características. Entonces, yo vi en una situación, se plantó palmeras. Entonces veían preciosas las palmeras, pero teníamos una velaria. Entonces, con el tiempo, tuvieron plaga, se veían horrorosas y se tuvieron que quitar. Porque no era la zona, porque no era el lugar, porque no tenía las condiciones de luz, de iluminación, para que esas palmeras crecieran bien. Además, tiene que ver con el tipo de suelo, tiene que ver con los inmuebles,
que vamos a pensar una planta que tiene mucha raíz que se expanda, pues va a destruir hasta los cimientos. Ujú. Entonces tenemos que saber qué, cómo, cuándo. Por decirte, queremos reforestar ahorita. Ahorita sí es época, porque ya está lloviendo. Pero si queremos reforestar en marzo, porque en esa época se le ocurrió al director, ni va a funcionar. Tiene que haber alguien que esté regando por lo menos cada semana en lo que la planta queda firme, en lo que hace raíz, en lo que se adapta al suelo. Y todas esas condiciones hay que revisarlas. Ir a reforestar es algo muy, muy bonito. Nosotros fuimos a reforestar el año pasado a Mialco. Iban, porque yo invité que fueran familias completas. Porque hay niños que estoy segura que en su vida habían ido a un bosque. Entonces llegamos y los niños, llegamos allá a las 8 de la mañana. Entonces todavía iban los niños así con cara de, por favor, despiértenme en 2 horas, porque además era domingo, ¿no? Y entonces, para esto contamos con el apoyo del municipio. El municipio nos puso guardia municipal, nos puso protección civil, nos llevó el almuerzo, un delicioso almuerzo. Nos pusieron los arbolitos. Nosotros llevábamos palas, llevábamos almuerzo, llevábamos agüita. Fue un proceso en donde todos nos organizamos. Yo no vi una persona que al término de la actividad estuviera molesta o con una cara larga. Todo el mundo con una sonrisa de oreja a oreja, que te habla de la satisfacción de haber hecho algo importante, pero fue lúdico para los niños. Fue divertido, fue una actividad en la que salimos de la oficina y hicimos algo bien bonito, pero además que te llena de orgullo saber que estás contribuyendo para que ese bosque siga en un futuro vivo. Y ponen árboles que van a... Exactamente, se ponen árboles propios a la zona. Sí, o sea, el mundo no está hecho de buenas intenciones. Si va a hacer algo, hazlo bien. Hazlo bien, pero organiza, planea. No nada más es de... Hoy vamos a ir a llevar, vamos a pensar, queremos llevar pan al asilo de ancianos, que ciertamente es importante. Pero no es nada más llevar el pan. Tiene que haber una planeación. Tengo que saber quiénes van a ir, cuántos van a ir. Les tengo que avisar al asilo. Porque si llega mucha gente, no van a saber qué hacer con ellos. Yo coincidí en una ocasión con una escuela. Y entonces hubo chicos que barrieron, trapearon, jugaron con las personas, platicaron con ellos, pero hubo otros chicos que no tuvieron qué hacer, porque ya no encontraron qué hacer. Que eso se me hace chistoso, ¿verdad? Pero bueno, tiene que ver con una planeación que tienes que llevar a cabo. No nada más es la buena intención, como tú bien decías. Tiene que haber un proceso en donde yo identifique cuáles son las capacidades, las habilidades de las personas. ¿Puede una persona quedarse parada en la entrada y yo no sepa qué hacer porque no sé tu historia? Uh-huh. Si una persona tuvo una situación difícil con un abuelito que todavía no la tiene resuelta, pues se va a quedar ahí parada. Y si yo no tengo las herramientas, no voy a saber cómo apoyarle para que destrabe esa historia que tiene. Es bien interesante todo esto. Sí, porque te vas a todas las esferas del ser humano, de la empresa, del mundo, del ambiente, de la organización, procesos, o sea, es muy bonito, como dices. Tú eres directora de la Fundación Roberto Ruiz Obregón. Así es. Ahí trabajan con muchas fundaciones aquí en Querétaro. Así es. Y también con las empresas. ¿Cómo hacen esta vinculación para que, me imagino que las causas a las que se dedican las organizaciones, habrá empresas que se sientan más identificadas con unas que con otras? ¿Cómo funciona esto? Por supuesto. Fundación Roberto Ruiz Obregón hace 26 años. Iniciamos trabajando el tema de filantropía. Iniciamos trabajando con las organizaciones de la sociedad civil. En aquel tiempo no había mucha capacitación en Querétaro sobre temas de filantropía. Y muchas organizaciones trabajaban de una forma de buena fe, de una forma empírica. Con buena intención. Con muy buenas intenciones, pero las buenas intenciones no llevan a buenos resultados siempre. Hay personas que lo hacen extraordinariamente bien,
Pero cuando fallece la fundadora, cuando se retira la persona que tiene los recursos, la organización queda desprotegida y en ocasiones se pierde. Fíjate que hace muchos años había una organización en Querétaro que a mí se me hacía extraordinaria, extraordinaria. Ellas hacían una labor de capacitación a mujeres de zonas marginadas. Las traían a Querétaro, las capacitaban, las empoderaban, les enseñaban desde a levantar bardas, a hacer letrinas ecológicas, hasta hacer cocinas de barro. O sea, de verdad era una cosa impresionante, pero las enseñaron a leer, a escribir, a tocar guitarra, a cantar. Era como desarrollar a una líder para su comunidad. Y el compromiso era que ellas estuvieran un tiempo en la organización y después debían ir a replicar a su comunidad hasta hacer huertos de traspatio. Les daban las semillas, les enseñaban a sembrar, les enseñaban a cosechar, les enseñaban a comer, a cocinar. ¿Por qué? Porque hay personas que dicen, yo no como brócoli porque en mi casa no se come. O sea, no me gusta el aroma, no sé a qué sabe y no lo quiero probar porque huele feo, ¿no? Y tiene que ver con un hábito aprendido. Pero si yo le enseño, mira, el brócoli es bueno por esto, te aporta minerales, proteínas, es una fuente de bla, 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 puedo enseñar a la persona a comer algo diferente que le va a nutrir, pero además hay zonas de sequía, hay zonas que no hay tanta carne, pero la gente quiere comer carne, pues aprendamos a comer otro tipo de cosas que igual nos van a nutrir. Y entonces, esta organización, te digo, extraordinaria para mí, un día murió. ¿Por qué? Porque dependían de los recursos de gobierno del Estado. Pero llegó un momento en que con el cambio de gobierno, el nuevo gobierno ya no le fascinó ese proyecto, tenía otros proyectos a los que quería apoyar y entonces ya no se les apoyó de la misma manera y empezaron a disminuir el número de alumnas que venían a la ciudad y llegó un momento en que cerró, cosa que para mí fue gravísimo. Sí. ¿Por qué? Porque estaban ayudando a que las comunidades mejoraran su calidad de vida. Porque no era solamente esa jovencita, porque además eran jovencitas. No era esa jovencita que iba a tener una mentalidad diferente. Iban a ir a cambiar una dinámica familiar y en comunidad. Era un verdadero impacto social. Era un verdadero impacto social. Y entonces esos proyectos se cayeron. Entonces las nuevas generaciones preguntaban, ¿y ahora qué hacemos? Pues no, ya no hay. Es una tristeza. Y eso tiene que ver con la proyección, con la planeación, con un consejo saludable, con recursos, con fuentes alternas de financiamiento, con toda una planeación que tiene que hacer la organización. Eso está muy interesante porque entonces la organización tiene que ser autosustentable. Así es. Y tener proyectos, le llaman proyectos productivos propios, con los cuales a través de esos proyectos generen ingreso, ¿no? Así es, exactamente. Fíjate que yo participo en una organización a nivel nacional que se llama Quibernus. Es una organización de liderazgo, pero tiene una gran particularidad, que hay mucho líder social, mucho. Y los ves que están, y las ves que están luchando por la educación en zonas rurales, por ayudar a chicos a encontrar su verdadera vocación y que elijan bien la carrera. Cosas que dices, wow, qué buenos proyectos. Y muchas veces cuesta trabajo encontrar formas de fondeo para que el proyecto se haga realidad y puedas impactar a más personas. Entonces, yo de este lado que lo vivimos con Centro Comunitario Montenegro, para el podcast tenemos el apoyo de Marcoser. Y así hay otros aliados que nos ayudan a generar proyectos. Por ejemplo, la escuela de taekwondo que nos ayuda con el tema de las clases de taekwondo para niños. Y ya hasta tenemos ahí 2 campeones de cinta negra o algo así con los chicos. Tenemos historias muy padres. Pero, ¿cómo es que una organización puede tener una forma más fácil de encontrar esos aliados que puedan ayudarle a tener un mayor impacto?
Fíjate que eso es importantísimo. Hemos tratado de trabajar en cambiar la dinámica. No se trata de la lágrima, se trata de la dignidad. Todos tenemos derecho a un mejor proyecto de vida. Y entonces, cuando cambias de la lágrima a la dignidad y cuando buscas de qué forma tú como organización de la sociedad civil puedes contribuir a que la empresa tenga mejores posibilidades, creo que cambia el chip. Completamente. No es qué te voy a pedir, qué te voy a ofrecer, cómo te puedo ayudar, cómo puedo hacer que tú como empresario mejores la calidad de vida de tus colaboradores, cómo tengas una mejor imagen dentro de la comunidad. Hay muchas empresas que llegan a ciertas comunidades y la comunidad los ve como una amenaza, contaminación, tráfico, una serie de elementos negativos. Hace poquito pasó en Guerrero que Así llegó es. el cochecito de Google, el del Maps, Ajá. y lo apedrearon porque decían que atraía a los huracanes. ¡Claro! Ajá. ¡Claro! Entonces, tiene mucho que ver cómo te identifica la comunidad. Si la comunidad te ve como un aliado. Fíjate que hubo hace algunos años un problema con los recolectores de agave, con los agaveros. Y entonces hubo una huelga muy grande en Jalisco con los agaveros. Y solamente 2 empresas no tuvieron ningún problema, porque había hasta bloqueos para que entraran a las fábricas. Y entonces estas 2 empresas no tuvieron ningún problema, siguieron operando igual. Y a la hora que se revisó qué había sucedido con esas empresas, eran empresas que apoyaban a la comunidad, tenían proyectos productivos con la comunidad, apoyaban a los agaveros, les dieron empoderamiento, los capacitaron, les dieron mejores herramientas para trabajar, les capacitaron no solamente para el trabajo, sino para que conforme fueran avanzando en edad, tuvieran otro proyecto de vida. Porque es muy fuerte, es muy pesado el trabajo, es totalmente físico. Sí tiene que ver con maña, pero tiene que ver mucho con fuerza. Uh-huh. Entonces les empezaron a enseñar y entonces los mayores los dejaban ya como capacitadores, ya no quisieran la recolección, sino que ellos capacitaran a los jóvenes. Y entonces empezaron a hacer como proyectos a mediano plazo. Y eso les dio la confianza de la comunidad, el reconocimiento. La responsabilidad social tiene que ver sí con imagen, sí con reconocimiento, con trazabilidad, con el respeto a las leyes, a las normas, con el respeto a la idiosincrasia de la comunidad. Un buen líder es aquel que hace primero las cosas, que no dice por decreto hoy todos van a venir de blanco y esa persona viene de azul. Sí, ¿no? O sea, tienes que hacerlo tú. Tienes que ser el primero, el que dé el ejemplo, el que enseñe cómo se hacen las cosas. Y entonces vamos a pensar en un comedor, ¿no? Tenemos comedor para directivos y comedor para empleados. ¿Qué es eso? Eso no es correcto. No. Hay una discriminación real. Si yo dentro de mis políticas digo, vamos a tener una contratación ciega, en donde no va a haber discriminación por sexo, por tipo de religión, por edad, la gente va a reconocer que estoy haciendo una contratación en base a habilidades, no en base a perfil, no en base a ciertas características físicas, ideológicas, etcétera, etcétera. Y entonces ahí también la colaboración con la sociedad civil es muy importante, porque si yo le digo a mis colaboradores, vamos a pensar en que nació el hijo de un colaborador con algún tema, que hubo algún riesgo en el nacimiento, te voy a canalizar con una organización que te haga el tamiz de oído y el tamiz de ojos y que te haga pruebas para que tu bebé, en el caso de que tenga algún problema, se atienda lo más rápido posible. La relación con ese colaborador va a ser muy diferente, va a ser mucho más sana. Hoy por hoy, las nuevas generaciones son mucho de buscar
con más rapidez otros empleos, un mejor empleo, en lugar de buscar cierta permanencia y buscar cómo ir escalando o mejorando posiciones, buscar aprendizaje. No, hoy quieren directamente que a través de andar brincando de puestos, poder mejorar su condición. Pero si les damos capacitación, si los empoderamos, si les apoyamos con ciertas condiciones, vamos a pensar, una persona que requiere, que se cayó y se fracturó, vamos a mandarlo a home office, si su puesto tiene la posibilidad. Y eso va abriendo nuevas formas de colaboración. Sí, definitivamente. Por ejemplo, yo lo vivo aquí en Cuoc. Ajá. Nosotros solo nos vemos una vez a la semana y lo demás es home office. No necesitamos estar todos los días aquí. Y eso ha hecho que, pues, mi equipo, la verdad, las quiero mucho. La mayoría son mujeres. Ya llevan más de un año acá y eso, pues, me gusta. Porque hay que entender como empresario, líder, que las generaciones no son las mismas. Así es. Que los intereses son distintos. Que la forma de ver la vida es completamente diferente. Y entonces, al tener esta charla contigo, creo que eso también es responsabilidad social. Por supuesto. De preocuparte por tus colaboradores, compañeros de trabajo. Así es. ¿Cómo le hace una empresa si quiere tener decías, es un distintivo? Es un distintivo. De Ajá. empresa socialmente responsable. ¿Qué es todo lo que tiene que cumplir? Tiene que hacer un registro. Hay varias estrategias, hay varias formas de reconocer a la empresa. Está ESR, está ESMETA, NOM 35, NOM 34, SA 8000, SA 14000, SA 16000, ISO 26000. Hay varias estrategias. El tema es que la empresa decida de todo lo que hay, qué es lo que quiere hacer. Por ejemplo, Pacto Mundial. Hay varias estrategias. Por ejemplo, con la que yo trabajo, la que yo promuevo, es SR, que otorga el CEMEFI, el Centro Mexicano para la Filantropía. Fíjate que CEMEFI, al igual que Fundación, nosotros trabajamos muy a la par de la historia de CEMEFI. Nosotros iniciamos trabajando filantropía. Iniciamos colaborando con organizaciones de la sociedad civil, realizamos varios congresos, seminarios, hicimos talleres, hicimos diplomados, porque nos dimos cuenta de que la capacitación era la única forma de desarrollar a la sociedad civil. Posteriormente vimos que por más que picábamos piedra, por más que capacitábamos, teníamos que hacer ese match que tú decías hace un momento. Y entonces vimos la necesidad de trabajar con las empresas y tratar de unir a la empresa con la organización. Te pongo un ejemplo. El Instituto Mexicano de Oftalmología, el IMO, es una asociación en Querétaro que en verdad es de las más importantes en el estado. Es una organización que atiende el tema de oftalmología de una forma profesional. De hecho, ellos son posgrado en oftalmología en Querétaro. Y es una institución reconocida a nivel internacional. Son los que están por el estadio. Son los que están atrás del estadio. Y entonces ellos apoyan para operar catarata, glaucoma, dan consultas, tienen lentes y tienen unos camioncitos móviles. Con ese camioncito van a la empresa que les solicita y hacen examen de la vista al personal. Volvemos al tema, en donde la organización no va a decir qué me puedes dar, sino cómo yo, organización, con mi expertise, con mis herramientas, con mis conocimientos, con mi personal que está altamente capacitado, te puedo ayudar a ti, empresario, para que tú cumplas con tus objetivos. Eso me parece fenomenal. Si se pudiera ver, mi piel está chinita, porque realmente me parece algo que impacta mucho. Por supuesto. Para donde lo veas, izquierda, derecha, arriba, abajo, por todos lados. Claro. Y es fenomenal, porque entonces el sentido y razón de ser de la organización se materializa al apoyar a una empresa. Así es. ¿Cómo le hacen o más bien, cómo le pueden hacer las organizaciones para cambiar ese chip y empezar a comunicar ahora al revés? En lugar de, como dices, la lágrima o el de por favor, ¿por qué? O sea, ¿cómo le hacen
para aprender a comunicar de esta forma? ¿Se pueden acercar a ustedes? Claro, hay muchas organizaciones en el estado, de verdad, mis respetos, hacen una labor extraordinaria y ellos han cambiado este esquema, porque ciertamente creo que la relación organización no gubernamental, gobierno, empresa, sociedad, ha cambiado diametralmente en los últimos años. Sí. Ciertamente nosotros podemos apoyarles, pero tiene mucho que ver con la capacitación, tiene mucho que ver con la rotación de personal. Capacitas a una persona y ya se fue, y capacitas otra. Entonces hay que buscar de qué forma la organización también sea más atractiva para su personal. Hay personas que llegan mientras consigo algo mejor. Uh-huh. Y la intención es de qué manera puedo retener a esos colaboradores para que se comprometan y esa capacitación que yo les doy sea en un mayor tiempo. Que ese colaborador que está creciendo, que está capacitándose, se quede con nosotros para que vaya rindiendo fruto. Porque es un descontrol. Y lo mismo sucede con la empresa. La rotación de personal es de lo más caro en la organización. La curva de aprendizaje es carísima. Porque es desde los comunicados, si lo veo con una empresa externa, la publicidad, el tiempo de entrevistas, que dices, es que no tengo tiempo para hacer 20, 30 entrevistas. Ok, me mandan 3, 4, pero de esos 3, 4 ya me llevó, vamos a decir, 1 hora, en el mejor de los casos. Pero ninguno me gustó. Y luego lo contratas, la curva de aprendizaje es muy cara. Sí. El tiempo en que ese colaborador se integra, aprende de lo que tiene que hacer, cómo lo tiene que hacer, aun cuando ya lo sepa hacer. Sí, lo tiene que saber hacer a la forma y cultura de tu Tiene que adaptarse al tipo de la empresa, uh-huh, a la cultura organizacional, uh-huh, a todo lo que hay alrededor del puesto. No nada más es su función, es todo lo que hay alrededor. Y por eso es tan valioso estos temas, porque le ayudan a la empresa a que mejore sus relaciones, te digo, no solamente con sus colaboradores, con los clientes, con los proveedores, les da certeza, les da transparencia, les da seguridad en que lo que hace lo hace bien hecho. Ciertamente hay cosas que son de prueba y error. Hay ocasiones en que no es algo de una certeza de no va a suceder, ¿no? O sea, hay un margen de error. Una empresa socialmente responsable puede cometer errores, sí, por supuesto, porque la responsabilidad social tiene que ver con personas. Y las personas, al igual que las máquinas, nos equivocamos. Una máquina, si no le das las instrucciones adecuadas, si no le das los tiempos, si no le das... Como la inteligencia artificial, ¿no? Sí. La inteligencia artificial dice, sí, yo soy el más inteligente del mundo. Sí, pero yo necesito saber cómo preguntarle, qué preguntarle, volverle a preguntarle de otra forma, buscarle otro lado para que me dé la información como yo la necesito. Si yo me quedo con lo primero que me responde y digo, eso no era lo que yo estaba buscando, probablemente yo no pregunté lo correcto. Yo les digo siempre que doy curso de inteligencia artificial que vean a la inteligencia artificial como un hombre. Así si es. Tú le dices al hombre, tráeme queso porque voy a hacer unas quesadillas, te trae queso panela. Ajá. Tienes que darle la instrucción específica para quiero que te traiga. Queso asadero, quiero Exacto. Queso Oaxaca, quiero Gouda, ¿no? Sí. Porque hay 50,000 opciones de queso. Sí, o te va a traer un queso que vas a probarlo y vas a decir guácala. Sí. ¿Por qué? Porque ya hay quesos que no son quesos, uh-huh, ¿no? Son un revoltijo ahí de grasa y no sé qué. O sea, llegas a la tienda y o llegas al súper y les dices, deme un queso. Y te van a dar el primero o el más barato o el más caro. Y dices, este sabor no me gusta. O te van a dar un provolone. Uh-huh. Y dices, pues no va a quedar para no, quesadillas. No. Tiene que ver con dar la información adecuada. Lo mismo sucede con la responsabilidad social. Y eso nos lleva a un tercer ámbito, que es la gobernanza, que tiene que ver precisamente con esa formalidad.
con la estructura, con normas, con procedimientos, con alinear a la organización para que toda la organización funcione de la misma forma. Vamos a pensar en que vamos a contratar a un operador. Y yo le digo a mi reclutador, quiero un operador. Ok, llega el operador, lo contratamos y le digo, aquí está tu puesto de trabajo, te doy tu uniforme, hacemos el contrato y demás. Y yo no le doy un reglamento interior de trabajo, y yo no le doy su contrato, y yo no le doy los lineamientos. Esa persona puede llegar a las 10, 11 de la mañana y está bien, porque jamás le dije a qué horas quería que entrara, a qué horas era su salida, ¿no? O sea, tiene que haber ciertos aspectos. Vamos a pensar en derechos humanos. Tiene que haber una política de derechos humanos, tiene que haber un manual de derechos humanos. ¿Qué sucede si tengo un depredador al interior de la organización? Tengo una persona que es agresiva. Un día salí así toda intensa porque había tenido un curso de derechos humanos y llegué a la panadería y entonces estaba la chica en la caja y llega un señor. La chica tenía su brazo, porque estaba cobrando, había abierto la caja, tenía su brazo un poco levantado y llega y le pellizca aquí. Ay. Y le digo, discúlpame por lo que te voy a decir, no quiero que te ofendas, no quiero que te sientas mal. Pero vengo de un curso y la verdad vengo bien intensa. Y la muchacha así como que, con lo que le dije, como que abrió los ojos, así como, ¿qué me va a decir, no? Y le digo, oye, perdón por meterme en algo personal, pero el señor que acaba de irse, ¿es tu pareja? ¿Es tu novio? Me dice, no, es un compañero de trabajo. Y le dije, fíjate qué importante es que como mujeres no normalicemos los comportamientos. Exacto. Esta persona te acaba de pellizcar aquí adentro, que está muy cerca de tu pecho. A mí se me haría una falta total de respeto. Y yo le hubiera regresado un guantazo, por lo menos le hubiera dicho, me respetas. Sí. Codazo. Codazo. Sí, sí. Es una falta total de respeto. Sí. Pero normalizamos los comportamientos, tanto hombres como mujeres, ¿no? Y entonces, yo permito que esa persona, para mí, lo que fue una falta de respeto, dije, la próxima vez el pellizco va a ser en otro lado, porque tú lo estás permitiendo. No digo que tú tengas la culpa, digo que debemos aprender y a fijarnos en el comportamiento de los que tenemos cerca y a no permitir lo que a nosotros no nos parezca bien, no normalizar, porque cuando normalizas, permites que el otro tome decisiones sobre ti, sobre tu persona. Y entonces tiene que haber un mecanismo de remediación, un mecanismo de denuncia, un mecanismo de corrección. ¿De qué forma cuando hay una falta le llamo la atención? Pero si esa persona no puede denunciar o si con el que denuncia es la persona, es el depredador. Entonces, pues está totalmente en defensa, o la acosan más o la corren. Y entonces es bien interesante cómo tiene que haber una estructura de contención, de soporte. ¿Qué hacer en caso de incendios, no? O sea, ¿qué hacer cuando te enfrentas a una situación de este tipo? Y entonces, ¿quién toma las decisiones? ¿Cómo se maneja? ¿Quién va a recibir la denuncia? ¿Cuál va a ser el procedimiento? Todo eso tiene que estar documentado de tal manera que haya la posibilidad de darle solución. Que no se quede en solamente una queja, sino que la persona agredida se sienta atendida, se sienta respetada, se sienta que hay alguien que le interesa su situación. Porque lo mismo que me pasó a mí le va a suceder a todas las demás. Sí, que no es un número más y que Ajá, la organización además, está para apoyar, arroparla. para proteger, para formar, para impulsar, para empoderar. No para destruir, no para normalizar, no para permitir que las malas conductas continúen. Vivimos en un país machista. Sí, definitivamente. Y hay ocasiones, hay familias que dicen, no es cierto, en mi casa no sucede. Pero ¿quién se levanta a servir? ¿Quién recoge los platos? ¿Quién los lava? ¿Quién los seca? Entonces, hay que mejorar lo que hacemos
para desarrollarnos, para empoderarnos, tiene que ver con una educación ciudadana, con las lluvias. La gente se pone muy mal, ¿no? Sí. Se pone nerviosos todo mundo. Parecen que están en Mario Kart. Ajá. O el experto automovilista que corre carreras y entonces le encanta bañar a las personas con malas conductas. Pero hay leyes de tránsito, hay reglamentos, pero no los respetamos. Creemos, y hay muchas personas que creen erróneamente que el amarillo es acelérale. Y no, es para que te detengas. Sí, sí, ya, detente. Ajá, detente. Y hay muchas cosas que como empresa, la empresa puede liderear. Tenemos una educación de casa, ¿no? Y esa educación o de la escuela, que a lo mejor no fue la mejor, pero la empresa también puede apoyar, puede reeducar, puede realizar pequeños, grandes cambios para que como ciudadanos seamos mejores. Hiciste que me acordaba cuando trabajaba en IBM, Okay. apoyaban una organización que a su vez apoyaba al cáncer infantil, creo. Entonces nos ponían un garrafón de agua, de ese de 20 litros, 40 litros, grandote. Y teníamos que llenarlo de los abrelatas de las latas de refresco. Entonces ahí los íbamos echando. Esas pequeñitas acciones permean a tu vida, lo sigo haciendo y ya pasaron más de 10 años de eso. Y ahí luego las tengo y digo, algún día que encuentre uno de esos, voy a echar todas ahí. Y entonces todos los empleados de IBM nos encontrábamos que decíamos, es que hacíamos competencias entre nosotros los lunes para ver quién llegaba con más de esas. Y ya el que ganaba le invitábamos entre todos la comida, ¿no? Y ahí vamos y lo dejábamos ahí. Entonces eso permea esas acciones que la empresa te apoya a hacer o te incentiva a hacer, permea hasta tu vida personal y puede cambiar hábitos tal cual como lo dices. Claro. Yo me hice fan después tuve una empresa, mi primer empresa fue de reciclaje. Entonces ahí yo les decía a todos, porque para mí era un problema, que me entregaran las botellas, pues así nada más las cierran y ya, porque es puro aire, ocupa mucho espacio. Entonces empecé a hacer una campaña de apachurra esta botella como si fuera tu ex, cada vez que te lo caes, ¡pum!, para hacer que tuviera menos espacio. Y mucha gente me empezó a llevar las botellas así. Entonces, tanto las organizaciones como las empresas, con pequeñas acciones podemos cambiar nuestro entorno de una forma positiva, como bien lo estás diciendo. Te pongo otro ejemplo. Cada 3 años tenemos elecciones. La empresa puede estimular, puede fomentar que la gente vaya a votar. Puede darles permiso a sus colaboradores porque ciertamente el tiempo de las oficinas del INE pues no son todo el día, ¿no? Sí. Entonces, hay empresas que les dan permiso para que vayan a sacar su INE. Claro, me compruebas que sí fuiste, sí. ¿no? Y les reconoce, les premia, les da algún detalle a los que vayan a votar. Es una forma de estimular acciones ciudadanas, porque ciertamente tenemos uno de los votos más caros a nivel mundial. Con la cantidad de partidos políticos y que todos cobran, y cobran caro. Y cobran mucho dinero, con los procesos que tenemos, que ciertamente no acaba de ser como tan transparente. Pero de cualquier manera, el estimular esas acciones crean conciencia, van creando educación, hábitos. A mí me encanta que van las familias enteras a votar y van con los niños y luego ahora ya los niños pueden votar y es una forma de ir creando cultura, de ir enseñando que las cosas tienen impacto. Como bien dices, el otro día una amiga me platicaba que un chico estaba recogiendo PET en el camino y dices, eso cunde. Las palabras convencen, pero el ejemplo arrastra. Sí, definitivamente. Definitivamente. Se nos está acabando el tiempo y esta charla me está pareciendo sumamente interesante porque está haciendo que recuerde muchas cosas de cuando empecé a emprender, de cuando era empleado. ¡Wow! O sea, la responsabilidad social empresarial va más allá de ir y plantar arbolitos, de reciclar, de darle un cheque a una organización. En verdad puede generar que tengamos un mundo mejor porque van acciones tanto de las organizaciones, de las empresas, de los gobiernos y de nosotros como ciudadanos. Así es. ¿Cómo pueden una organización que esté interesada en encontrar
un aliado en aprender a comunicar distinto, o una empresa que quiera ser socialmente responsable, o un ciudadano que quiera aprender más de esto porque le gustó este podcast y diga, wow, quiero conocerlos, ¿cómo los pueden encontrar ustedes aquí en la ciudad de Querétaro? En redes estamos en Fundación Roberto Ruiz Obregón. Mi teléfono es 442-127-8973. Con ustedes, ciertamente nosotros creemos que la cultura tiene que ver con hábitos, tiene que ver con creer que podemos hacer pequeñas acciones, como tú bien decías. No tienen que ser grandes inversiones, no tiene que ser... acabo de ir al evento de reconocimiento de empresas socialmente responsables. Invítame, por favor, al siguiente. Ay, claro, por supuesto, de verdad es una fiesta. Sí. Es una fiesta en donde las buenas acciones se reconocen. Y la verdad es una energía, es una dinámica padrísima. Hay empresas que hacen grandes inversiones. Vamos a pensar en Oxxo, ¿no? Entré a una plática donde Oxxo está haciendo una inversión para cambiar su transporte por transporte eléctrico. Ellos están dándole a algunos empleados, ahorita tienen un piloto donde al empleado le generan un nuevo contrato de luz en su casa para que él cargue su vehículo en su casa y no pierde tiempo en ir a la empresa a cargar, y ellos le pagan ese recibo de luz. Wow. Son grandes inversiones, Sí, pero no, estamos cualquier hablando cosa. de un monstruo, Sí. ¿no? Pero pequeñas acciones también, cuando son bien causadas, cuando son dirigidas de la manera correcta, generan empatía, generan compromiso, generan confianza en las personas. Es una forma positiva, mejor, es una mejor forma de hacer negocios. Y no tiene que ver con el gran empresario, tiene que ver con el querer, con el deber ser. Hace rato todo lo que mencionabas de cómo hacer esta transformación, me venía a la mente, pues, como toda en la vida, todo empieza desde adentro. Tanto desde adentro de tu organización civil, como Sí. desde adentro de tu empresa, como desde adentro de ti como ser humano. Sí. Y si quieres como empresario que tu empresa sea socialmente responsable, tienes que estar listo para ello. Y también como... No necesariamente. Ah, O sea, puedes ir en el camino construyendo, aprendiendo, creciendo. ¿Por qué? Porque se espera que una empresa del primer año no tenga el mismo proceso Ok. que una empresa de 5, 10, 15 años. Sí. Acabamos de reconocer empresas con 25 años wow. en el tema de responsabilidad social. Sí, Tiene que ver con ese proceso de querer ser, del deber ser. a ese me refería. A ese. Ajá, exacto. Entonces, cuando una empresa el primer año tendrá algunas prácticas, pero a lo mejor no están documentadas, a lo mejor no las tiene no las tiene tan claras. Tiene que ver con objetivos, con claridad. Vamos a pensar en la fiesta de Navidad. Resulta que en la fiesta de Navidad damos ríos de cerveza. Pero dices, quiero que convivan, no que conbeban. Quiero que se diviertan, no que se pongan tontos. Sí, saliendo un accidente, ¿no? Saliendo un accidente. Entonces, ¿qué voy a hacer? Pues les voy a dar 3 papelitos que son tuyos, no son transferibles. Y a lo mejor los voy a encadenar con una pulserita que sea el mismo número para asegurarme de que no haya transferencia. Ujú, Que la persona que dice, no me gusta la cerveza, pues no tomas. ujú. Pero no se los pasas al otro que le Sí, encanta. ajá. Y entonces yo voy a hacer una evaluación de mi fiesta de Navidad y voy a identificar, ¿les gustó, no les gustó, funcionó, no funcionó? ¿Les gustaron los regalos, no les gustaron? ¿Les gustó la comida, no les gustó? Porque a lo mejor se quedó toda la comida. Porque resulta que les gusta la barbacoa y las carnitas y yo les compré sushi o les compré lomo relleno y el relleno era dulce. Pero a mí me encanta, pero a todos los colaboradores no. Entonces, tengo que revisar qué estoy haciendo, porque de esa manera yo tengo forma de evaluar, de medir, de comparar con años anteriores lo que estoy haciendo. Y si tiene impacto o no tiene impacto. Si disminuí mi rotación de personal, que eso también tiene que ver con cuantificar
¿cuánto me cuesta la rotación de personal? Vamos a pensar en que me cueste, por poner un número, 20,000 pesos. Pero resulta de que cada mes se me están yendo 20 personas. Si hago una evaluación y al final del año tengo una rotación de 1,000,000 de pesos, algo estoy haciendo mal. Y entonces tengo que revisar de qué forma disminuyo esa rotación de personal. Sí. Entonces, si yo tengo forma de medir, de comparar, de cuantificar, tengo forma de mejorar mi operación. Sí, definitivamente. Me encanta todo esto. Ya se nos acabó el tiempo. Ya nos pasamos y yo creo que va a haber segundo episodio porque esto está buenísimo. Muchas gracias, Carmen. Un mensaje final que quieras entregarle a la audiencia. Al contrario, la responsabilidad social no solamente es una obligación de las empresas. Todos, como ciudadanos, como personas, tenemos responsabilidades con los hijos, con los padres, con los abuelos, con mi entorno, con mi comunidad. Te invito a que conozcas a una organización de la sociedad civil. Hay niños, jóvenes, personas mayores, enfermos, personas con alguna discapacidad. Hay una cantidad impresionante de lugares en donde puedes hacer voluntariado. En verdad, el voluntariado nos hace mejores personas. Nos permite tocar otras realidades diferentes a la nuestra, simplemente Montenegro. El conocer que hay otra realidad diferente a la mía me hace una persona más respetable, de mayor respeto, de mayor calidad. Y eso me ayuda para que yo pueda realizar mejor mi trabajo, mis estudios, me relacione mejor hasta con mi familia. Por ejemplo, las personas que van a los asilos de ancianos regresan a abrazar, a amar, a reconocer a la persona que tienen a su lado. Les Qué invito bonito. para que realicen alguna acción de voluntariado. De verdad, lo que das es ínfimo con lo que tú te llevas. Mil gracias por esta invitación. Al contrario, muchísimas gracias, Carmen. Muchas gracias. Y a ti que estás del otro lado de la cámara, muchísimas gracias por estar en este podcast de Centro Comunitario Montenegro que lleva por nombre Madres en Balance. Esperamos que cada uno de nuestros episodios te ayuden a ser mejor persona y a tener otro tipo de herramientas. Y quiero darle un agradecimiento muy especial, muy afectuoso, porque trabajo muy de cerca con ellos, a Marcoser. Sin ustedes, este podcast no sería posible. De verdad, infinitas gracias por seguir apoyando esta causa, por seguir apoyando a Centro Comunitario y por apoyar este podcast que lleva temas de gran relevancia para nuestra sociedad queretana. Gracias, Marcoser, por hacer de Querétaro una ciudad mejor, un estado mejor y también un país mejor. Mi nombre es Edmund Mejía. Muchas gracias, Centro Comunitario Montenegro, por haberme invitado a participar conduciendo este episodio y nos vemos en un nuevo video.